grabar la... Ah, ahí está. Ahí empezó a grabar. Genial. Ok. Empezamos entonces la clase. Voy a presentar mi pantalla. Ok, todo bien en mi pantalla, ¿verdad? Sí se entiende bien. Todos pueden ver mi pantalla. Sí, Ah, vale, gracias. Entonces vamos a empezar la clase de hoy. Así como les había comentado, la clase de hoy consiste en el cálculo de desplazamientos en estructuras isostáticas. No solamente el cálculo de desplazamientos, sino la aplicación de esto mediante el código de Scilab que vamos a estar proveyéndole a ustedes clase a clase, ¿verdad? Lo que básicamente nosotros buscamos es simplificar la metodología de cálculo, ¿verdad? Que se da en la parte teórica utilizando un software de programación en el cual nosotros ya le estamos dando un esqueleto vacío, una estructura de un código sin ningún dato de entrada. Y lo que consiste básicamente en el desarrollo del ejercicio es, una vez tenido el ejercicio, introducir todos esos valores de entrada, las fracciones, las tensiones, los parámetros elásticos, la geometría, todos los parámetros que sean necesarios para el cálculo de desplazamiento en el software. Y el software de Scilab ya les calcula a ustedes automáticamente eso. Entonces, nuestro objetivo de la clase de hoy es que ustedes aprendan a introducir esas variables de entrada en el código y aprendan a utilizar el código, ya que no es algo muy complicado, es algo muy parecido a lo que se da en cálculo 4, ¿verdad? Las líneas de código son muy parecidas, igual que en computación también lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo paso a paso el procedimiento que uno debe aplicar para poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces el problema les dice lo siguiente. Les pide calcular el desplazamiento vertical en el nodo 9 de esta siguiente estructura. Es una, es un pórtico plano, es una estructura que consiste en total 10 barras que están divididas en diferentes nodos de articulación, ¿verdad? Y les pide calcular el desplazamiento en el nodo 9, que es el que está aquí arriba. Es decir, nosotros queremos hallar bajo este sistema de cargas, tanto la carga distribuida como las cargas puntuales que están presentes en la estructura, cuánto se desplazó ese nodo verticalmente. No solamente, o sea, la idea está en que ustedes entiendan que el desplazamiento puede también ser desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical, puede también existir una rotación interna, pero lo que nosotros en este ejercicio estamos pidiéndoles específicamente es calcular el desplazamiento vertical en el nodo 9. Entonces, que quede claro eso, ¿verdad? Necesitamos calcular el desplazamiento vertical bajo todo el sistema de carga que está presente en la imagen. Tenemos las dimensiones, tenemos el valor de las cargas, tenemos también la disposición de las barras, la numeración de las barras, que es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Hay que tratar de respetar siempre que se pueda la numeración de barras para que el código sea lo más ordenado posible. Entonces vamos a ir viendo paso a paso cómo estaríamos resolviendo este ejercicio para que ustedes también en el día de mañana puedan seguir este paso a paso y puedan también practicar con más ejercicios, no solamente este. Entonces, no sé si llegaron a ver ya en la parte teórica sobre el principio del trabajo virtual. Asumo que sí, porque ya hay videos, ya hay PowerPoints de justamente eso en el aula virtual. Entonces, voy a asumir que el concepto se sabe y vamos a pasar a la práctica y la aplicación del mismo. Básicamente lo que nos dice este principio es que si nosotros queremos determinar un desplazamiento vertical o un desplazamiento horizontal o algún tipo de movimiento en una estructura, lo que nosotros tenemos que hacer es introducir una carga unitaria en la dirección del desplazamiento que nosotros estamos analizando y estudiar las tensiones de ese estado de cargas con una carga unitaria, o sea, una carga P igual a 1.
Si, por ejemplo, nos pide a nosotros calcular el desplazamiento en un punto cualquiera, desplazamiento vertical, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Colocamos una carga P igual a 1 sin unidad de medida, es una carga virtual y esta corresponde a nuestro estado de carga virtual. ¿Y qué tenemos que hacer con este estado de carga virtual? Tenemos que resolver de igual forma con el estado de carga real y utilizar un sistema de compatibilidad entre ecuaciones, ¿verdad? Eso sale de las deducciones, ¿verdad? Una igualación entre el trabajo interno y el trabajo externo de la estructura. Y de esa manera nosotros podemos obtener, mediante las relaciones correspondientes, el descenso de este nodo que está aquí. Entonces nosotros lo que buscamos es determinar cuánto se descendió de este nodo 9. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro estado virtual para esa situación? Va a corresponder una carga P igual a 1 en ese mismo nodo. P igual a 1. Si nosotros queremos, por ejemplo, determinar el desplazamiento horizontal del nodo 8, ¿qué tendríamos que hacer? Lo mismo, tendremos que hacer la aplicación de una carga P igual a 1, P igual a 1, y de esta manera nosotros, utilizando el sistema de compatibilidad de ecuaciones y utilizando la ecuación del principio de trabajo virtual, podemos hallar finalmente cuánto se desplazó este punto. ¿Se entiende la idea, verdad? Una cosa que también quiero que se quede bien en claro es que la dirección de esta carga virtual, P igual a 1, es independiente del resultado. Es decir, si nosotros colocamos, o sea, no es que sea independiente, sino que es de libre decisión. Si nosotros colocamos, por ejemplo, la carga P igual a 1 en el sentido de la dirección hacia abajo, entonces lo que estamos nosotros suponiendo en nuestro estado virtual es que este nodo 9 se va a desplazar hacia abajo. Si nosotros colocamos nuestra carga P igual a 1 hacia arriba, estamos suponiendo que el punto se está desplazando hacia arriba. Entonces, cuando nosotros resolvamos el ejercicio y calculemos y obtengamos este desplazamiento, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros dijimos que P va a estar hacia abajo, P igual a 1 va a estar hacia abajo. Y el desplazamiento de 1 que está aquí, vamos a borrar esto porque esto no nos interesa a nosotros, este desplazamiento de 1 en el resultado sale menos 0,05 metros, por ejemplo. ¿Qué significa el signo negativo en ese resultado? Significa que nuestra suposición estuvo contraria a la que es realmente. Es decir, nosotros suponemos que el punto se desplaza hacia abajo, pero como el desplazamiento es negativo, entonces este desplazamiento es en el sentido opuesto a la carga. Es decir, realmente se desplazó hacia arriba, ¿verdad? Si nosotros de manera contraria suponemos que se mueve hacia arriba y nos sale hacia abajo, es porque, o sea, si nos sale negativo es porque es hacia abajo, ¿verdad? O sea, se entiende la idea de que realmente no importa la dirección que ustedes coloquen la carga P igual a 1. Lo que importa es el resultado, ya que de eso depende si es que la suposición de la P virtual es correcta o es incorrecta. Entonces, para este caso vamos a suponer que la carga P igual a 1 está de manera vertical hacia abajo y vamos a tratar de hallar un desplazamiento de 1 o como nosotros lo denominamos en estructuras 2, R0, de acuerdo a todo el sistema de carga que está presente en la estructura. ¿Ok? ¿Se entendió eso, verdad? ¿Alguna consulta hasta acá? Ninguna consulta. Bueno, entonces asumo que se entendió y vamos a continuar. Estamos aquí. Entonces, habíamos definido nuestro estado virtual. Este, Estos son los datos iniciales que nosotros tenemos para el ejercicio, ¿verdad? Fíjese que tenemos que también introducir aparte de las longitudes de las barras, las secciones de las barras, tanto las secciones transversales
como su modo de elasticidad, etcétera, porque nosotros necesitamos eso para el cálculo del desplazamiento. Entonces, acá se define cuáles son las secciones de cada una de las barras. Por ejemplo, las barras verticales, que son los pilares, tienen una sección de 30 por 40. Las horizontales e inclinadas, que son vigas, tienen una sección de 20 por 50. Y el tensor central, que es la barra 4, es una barra circular que tiene un diámetro de 30 centímetros. Fíjese aquí que esta barra que está aquí, que está en el medio, es el tensor que está diciendo ahí en el enunciado. Esa es la barra 4. Y las barras verticales son la barra 1, 2, 3, 7, 8. Y la horizontal, 5, 6 y 9 y 10. Ya que son también inclinadas, también entran en el rango de vigas. ¿Ok? El módulo de electricidad es el mismo para todos. Y aquí están las cargas que ya están dispuestas en el dibujo del ejercicio. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer siempre es determinar el estado virtual de desplazamiento que estamos buscando. En este caso, el estado real de cargas es la que está en la imagen izquierda, que es correspondiente a las cargas distribuidas, a las cargas puntuales, etcétera, ¿verdad? Este es nuestro estado real de cargas. Luego, nuestro estado virtual de cargas corresponde a una carga P igual a 1 en el nodo 9, que corresponde a un desplazamiento vertical en el nodo 9. Fíjense que solamente colocamos la carga P igual a 1, ya que estas otras cargas puntuales corresponden solamente al estado real. Fíjense que no hay ninguna otra carga en el sistema del estado virtual. Entonces, es como resolver el mismo ejercicio, o sea, son el mismo ejercicio, pero con diferentes estados de carga. El segundo paso que sabemos que tenemos que hacer sí o sí es calcular las reacciones. Esto ya vimos en la clase pasada. Básicamente lo que consistía era tratar de identificar las isostáticas básicas, ir calculando paso a paso, ¿verdad? Barra por barra, las reacciones y dejarlo de manera paramétrica, es decir, dejarlo de manera literal, sin tener que calcular las reacciones. Porque lo que nosotros hacemos después es ensamblar una matriz de coeficientes dependientes, de coeficientes independientes, y eso lo llevamos al código de Scilab y calculamos las reacciones correspondientes. En este caso, fíjese que no tenemos, o sea, a simple vista parece que sí podemos encontrar alguna isostática, pero realmente si nos fijamos bien, no existe una isostática libre, una isostática básica, así que podamos automáticamente calcular de manera así rápida, así como hacíamos en la clase pasada, que encontrábamos una vía apoyada y calculábamos eso, que encontrábamos un triarticulado y calculábamos eso. En este caso no sucede eso, ya que es una estructura un poco más compleja, ¿verdad? Y lo que hay que hacer en esta clase de situaciones es analizar un poco la cantidad de incógnitas que tenemos en cada uno de las articulaciones, de los apoyos, ¿verdad? De tal manera que cuando nosotros definamos esas incógnitas, podamos también definir si es que podemos o no calcular las reacciones. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente lo que hacemos, primeramente es definir cuáles son nuestras incógnitas y luego definir cuántas ecuaciones tenemos por cada barra. Todos sabemos que tenemos por cada barra tres ecuaciones, ¿verdad? Tenemos sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, encontramos seis incógnitas y encontramos seis ecuaciones disponibles, entonces nosotros asumimos que ya podemos calcular esa parte de la estructura. Ya podemos asumir que las reacciones ya son conocidas para nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a analizar un poco la estructura. Primero quiero que se fijen en algo. Esta barra que está aquí, esta barra 4, fíjense que es una barra de dos fuerzas porque no está sometida a ninguna carga distribuida. Esta carga distribuida que está aquí solamente está aplicada a la barra 9, a la barra 10 y a la barra 5. Entonces, esta carga distribuida no le afecta a la barra 4. Y esta carga puntual está aplicada en la articulación o en el nodo entre la unión de estas barras. Entonces nosotros podemos asumir ya que esa barra va a ser una barra de dos fuerzas. Por ende, también podemos decir que la reacción que va a existir en este punto, ¿cómo va a ser? Va a ser en el sentido de la barra, obviamente, ¿verdad? Entonces, esto va a ser algo así.
Vamos a tener una reacción X y, por ejemplo, todavía no sabemos cómo se va a llamar, ¿verdad? Pero asumimos que va a ser así. Entonces nosotros ya asumimos ya que esa barra tiene solamente una incógnita. Ya podemos eliminar esa barra y podemos colocar esa incógnita en este sistema de barras. Entonces esa es la primera cosa que siempre ustedes pueden hacer, ¿verdad? Si encuentran alguna barra de dos fuerzas, automáticamente ya definen ya que es una barra de dos fuerzas y colocan el sentido de la reacción. Entonces vamos a ver barra por barra. Por ejemplo, la barra 10, fíjese que es una barra que está articulada, pero a diferencia de la barra 4 está sometida a una carga distribuida. Eso evita que esta barra sea una barra de dos fuerzas, una barra sometida a flexión. Entonces, la reacción no va a estar en la dirección de la barra, va a estar en las direcciones X e Y. Entonces, aquí vamos a tener dos reacciones, reacción uno, reacción 2, y aquí lo mismo, vamos a tener una reacción 3 y una reacción 4. Entonces tenemos dos incógnitas y dos incógnitas. Por el momento tenemos cuatro incógnitas, pero tenemos solamente tres ecuaciones para la barra 10. Entonces tenemos cuatro incógnitas que son mayores a tres ecuaciones. No podemos todavía resolver el sistema hasta el momento. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Analizar la siguiente barra, o analizar el siguiente conjunto de barras. Fíjense en la barra 9, 7 y 1. Es una barra continua que no rompe continuidad en este punto. Este punto lo que hace es básicamente esta barra se está apoyando sobre esta barra continua. Esta siempre es continua, no se rompe en ningún lado, ¿verdad? Es decir, la flexión es continua en esta barra. Entonces vamos a ver, vamos a analizar esta barra. ¿Qué tenemos? Tenemos una incógnita acá, ¿verdad? Vamos a ver que tenemos una incógnita que ya habíamos deducido nosotros por el análisis previo. Y tenemos una incógnita acá que es justamente el apoyo de primer género. Entonces, ¿qué tenemos entonces con todo esto? Tenemos 2 más 2 4 más uno 5 más uno 6. Tenemos 6 incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones podemos obtener de estas dos barras? 3 para la barra 10 y 3 para esta ecuación, para esta barra. Entonces, en total podemos obtener 6 ecuaciones. Entonces, eso nos dice que nosotros ya podemos resolver este sistema de dos barras sin necesidad de utilizar otra barra más, ya que nosotros ya conocemos la cantidad de ecuaciones necesarias para poder resolver esto. Entonces, nosotros ya asumimos ya que sabemos esta reacción, sabemos esta reacción y sabemos todas estas reacciones. Este es R5, este es R6. Nosotros ya conocemos estas reacciones, porque ya sabemos que existen 6 ecuaciones que van a permitir la resolución o hallar esas 6 incógnitas de cada una de las articulaciones. Entonces nosotros ya sabemos ya que podemos resolver esta barra, entonces asumimos que ya sabemos esto y ya podemos eliminar automáticamente. Es decir, cuando nosotros ya sabemos esto, ¿verdad? Nosotros ya podemos trabajar directamente con el sistema que sobra. ¿Y cuál es la barra que sobra en todo este sistema? Sería esta. Nosotros ya sabemos que esta reacción que está aquí es conocida. Entonces nosotros ya podemos asumir que esta reacción es una fuerza externa conocida. Y lo mismo con una barra 4. Ya nosotros podemos haber calculado esta reacción, ya que esta es una de las incógnitas que está en el sistema, ¿verdad? Entonces esto como una barra de dos fuerzas es igual en todos los lados. Entonces esta reacción R5 creo que era, también podemos considerarla como una fuerza externa. ¿Y qué nos queda entonces en la última barra? Tenemos un apoyo de segundo género, tenemos R7, R8 y un apoyo de primer género que está aquí, R9. Tenemos tres incógnitas, tenemos una sola barra que es una barra continua. Fíjense, es una barra que empieza aquí, aquí no se rompe porque la articulación no está rompiendo la unión de esta barra, ¿verdad? Y aquí vemos la S unido también a esta barra. Entonces, toda esta barra, 2 3 5 6 8 es una sola barra. Es una barra en conjunto, de varias partes. Pero al fin y al cabo sigue siendo una sola barra. Entonces tenemos tres incógnitas y como tenemos una barra, tenemos tres ecuaciones.
ya podemos resolver todo el sistema completo, ¿verdad? Ya que justamente nosotros ya determinamos esta barra y ahora nos falta solamente esta barra. Entonces ya podemos asumir que ya sabemos cómo resolver el ejercicio, ya sabemos cómo encarar el ejercicio y cómo empezar a calcular las reacciones. Este, voy a borrar todo lo que entré. Entonces nosotros ya sabemos ya cómo vamos a empezar. Vamos a empezar primero con la barra 10, vamos a irlo a la barra 179 y luego vamos a ir a la barra final 2 3 5 y 8. ¿Ok? Entonces, ese sería nuestro paso a paso de cálculo de reacciones. Entonces la barra 10, esto no voy a repetir más porque esto es contenido de estructuras uno estática, entonces todos ya saben cómo hacer esto, ¿verdad? Vamos a aplicar tres ecuaciones. Una cosa también que quiero, no me olvidé de definir antes esto, ¿verdad? Fíjese que la barra 10 es una barra que está apoyada en los dos lados, pero la única carga que existe en esa barra es la carga distribuida, que es una carga vertical hacia abajo. Entonces, si nosotros asumimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X es cero, porque no hay ninguna carga externa, entonces nosotros ya podemos directamente asumir que las reacciones en esas dos direcciones van a ser iguales. Es decir, esta x2 tiene que ser obligatoriamente igual a esa x2. O sea, ambas deben ser iguales. Entonces nosotros ya ahí reducimos una incógnita más y nos olvidamos de una ecuación, la ecuación de sumatoria de fuerzas en el eje X. Obviamente ustedes pueden hacer eso, pueden definir como x2 y x3, hacer sumatoria de fuerzas en el eje X igual a cero y decir que x2 menos x3 es igual a cero, ¿verdad? Sin embargo, esto conlleva a una línea de código más en el Scilab y conlleva a, vamos a decir, más tiempo de análisis. Entonces, para evitar eso, ya podemos automáticamente decir que las reacciones son iguales, entonces ya colocamos x2 ahí y nos olvidamos de x3 o de x4. Entonces, esto es igual de como siempre hacíamos, sumatoria de fuerza en el eje y momento en el punto 8 y obtenemos dos ecuaciones. Luego la barra 971 tenemos una carga distribuida Q, una carga puntual P, y luego tenemos también esto que está aquí, que yo les había comentado en la clase pasada, que nosotros lo que vamos a hacer, o lo que eh, es mejor hacer, es colocar la carga virtual en un color diferente a las cargas reales, para que cuando nosotros elaboremos la ecuación, podamos identificar cuáles son las cargas reales y cuáles son las cargas virtuales. Entonces, aplicamos las mismas ecuaciones, sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y. Aquí estamos colocando la P en color rojo para identificarla y diferenciarla de la carga Q, que es la carga distribuida que está aquí en esta barra, ¿verdad? Entonces, para poder identificar esto y para poder saber en qué matriz cargar, si cargamos la matriz B o cargamos la matriz B sub 0, entonces ya podemos directamente sacar de esta ecuación, ya que uno es rojo y otro es negro, ¿no? Ya sabemos ya cuál es cuál. Y si me trae un momento en el punto 4 que está aquí, yo hago esto para eliminar esta incógnita y esta incógnita en nuestra ecuación. Y tenemos solamente x1 y x2 en esta ecuación. Un poco más sencillo, ¿no? Pero igual pueden hacer en cualquier punto que ustedes quieran. Pueden hacer acá, y da igual realmente. Y otra vez mencionando que hay que dejar la carga virtual en un color diferente para poder identificarla más tarde. Luego pasamos a la última barra, que es la barra 2 3 5 6 8 en el cual tenemos una carga distribuida, tenemos estas reacciones que son más bien cargas conocidas. Nosotros ya sabemos que esas reacciones son conocidas, ya que pudimos haber calculado en el paso anterior. Y esa también es una carga conocida. Lo único que nos queda calcular sería x6, x7 y x8. ¿Y cómo hacemos eso? Aplicando otra vez las mismas ecuaciones de siempre, ¿verdad? Fuerza en el eje X, fuerza en el eje y momento en el punto 2. Entonces ahí nosotros ya elaboramos nuestras ecuaciones necesarias para poder calcular todo el sistema. En total tenemos entonces 8 ecuaciones para 8 incógnitas. Es decir, hasta de aquí 8. Y está aquí. ¿Se entendió hasta acá, verdad?
¿No hay ninguna consulta? No, genial. Continuamos. Entonces ya calculamos las reacciones de manera literal, no es que calculamos manualmente estas reacciones, lo que hacemos es dejarlo de forma generalizada para poder pasarlo en una matriz que podamos introducirlo en el código de programación. El tercer paso, justamente del que estamos hablando, es ensamblar la matriz A, B y B sub 0 para poder calcular las reacciones correspondientes, tanto las reacciones reales como las reacciones virtuales. Entonces, vamos a hacer un orden, un ordenamiento de las ecuaciones para verlo más claro, ¿verdad? ¿Y qué habíamos dicho de la matriz A, por ejemplo? La matriz A era la matriz que correspondían a los coeficientes dependientes, es decir, A corresponden a los coeficientes dependientes. ¿Dependientes de quiénes? De las incógnitas, tanto x1, x2, x3, etcétera. Es decir, tenemos que ver los coeficientes delante de esas incógnitas. Acá les puse en un círculo, ¿verdad? Cada una de las incógnitas en las ecuaciones para poder ir cargando uno a uno en la matriz A, de la siguiente forma. Fíjense, por ejemplo, en la ecuación número uno tenemos x1 por 1, entonces esto va introducido en la primera fila 1. X3 por 1 va introducido en la tercera columna 1. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, la ecuación 6 tenemos x7 menos x4 menos x2. Tenemos 1 por x7 menos 1 por x4 y menos 1 por x2. Y entonces cargamos en la fila 7, perdón, en la columna 7, pero de la fila 6. Tengan en cuenta que las columnas, estas corresponden a las incógnitas y estas corresponden a las ecuaciones. Entonces, si nosotros vemos la ecuación 6, tenemos que irnos a la fila 6, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. En esta fila tenemos que irnos. Y vemos que x2 tiene un valor de menos 1, entonces en la segunda fila que corresponde a x2 ponemos menos 1. X4 menos 1 en la cuarta columna y x7, 1 positivo en la séptima columna. Y básicamente es eso, ¿verdad? Ir cargando cada uno de los coeficientes de cada una de las incógnitas para cada una de las ecuaciones. Tengan en cuenta que solo se cargan los coeficientes dependientes, no los coeficientes independientes. Entonces, una vez definido nuestra matriz A, ya podemos pasar a la siguiente matriz, que es la matriz B, que corresponde a los coeficientes independientes, pero de las cargas reales. Habíamos definido inicialmente dos estados de carga, el estado de carga real y el estado de carga virtual. Entonces, solamente los coeficientes independientes para las cargas reales vamos a introducir en esta matriz, que son justamente estas: 4Q, 2Q, P2, P1. Solamente esas cargas son las que están en el estado real. Entonces, por ende, vamos a cargar cada uno de los valores en la matriz correspondiente. Acá ya está, vamos a decir, escrito de manera numérica, ¿verdad? Pero voy a mostrarles después en el código que pueden cargar también de manera literal. Es decir, ustedes primeramente definen Q igual a 10 y luego cargan esta matriz B, así, ¿verdad? Menos 4Q, etcétera. Entonces, esto es con respecto a la matriz B. Y luego a la matriz B sub 0, que es la matriz de coeficientes independientes. B sub 0 corresponde a los coeficientes independientes del estado virtual, que básicamente son las que nosotros habíamos definido en color rojo, para diferenciarlo de las otras cargas. Entonces, colocamos en la línea 4 ¿verdad? El valor de menos 1, ya que justamente P es igual a 1. Esa es la idea, ¿verdad? Que nuestra carga sea unitaria. Y más P en la línea 5. Entonces, esto es un repaso de lo que ya vimos en la clase pasada. Ya. Ahora, para poder resolver el ejercicio de manera completa en el código en Scilab, lo primero que tenemos que hacer es introducir algunas variables en el código.
que tanto dependen de las variables de hipótesis, de las variables de número de barras, el número de incógnitas, tanto como las variables de geometría y elasticidad de la estructura. Vamos a primeramente ver el código para que se familiaricen un poco más, ¿verdad? Este es el código que nosotros le presentamos a ustedes, a diferencia de esto que ya está formulado. Ya voy a mostrarles una vez de nuevo un ejemplo de un código vacío. Básicamente esto, ahora tenemos nuestro código, nuestra línea de código, nuestro esqueleto formulado, pero sin ningún dato de entrada en el mismo, ¿verdad? Esto está para que nosotros utilicemos de manera que sea generalizado para cualquier tipo de estructura. Lo que tenemos que nosotros añadir serían básicamente los valores de entrada de número de barras, número de reacciones, las hipótesis, la geometría de las barras, la elasticidad de las barras, las matrices A, B, B sub 0, etcétera. Entonces, para poder empezar a resolver el ejercicio, lo que tenemos que hacer primeramente es calcular las reacciones, o sea, calcular las ecuaciones. Y luego ya podemos pasar a el código e ir introduciendo las variables de entrada. ¿Y cuáles son esas variables de entrada? Son el número de barras, que para nuestro caso, fíjense que tenemos un sistema que ya está enumerado. Nosotros ya les damos a ustedes una estructura que ya está enumerada de acuerdo a las barras que vamos a estar utilizando en el código. En este caso son 10 barras. Tengan en cuenta algo. El número de barras no indica el número de barras continuas que existen en la estructura. Yo les había comentado que esta barra que está aquí, esta barra 9, 7 y 1, es una barra continua, ya que no rompe continuidad en ningún punto. Sin embargo, lo que nosotros buscamos con esta variable de número de barras es poder introducir todas las barras para poder graficar el diagrama de momento flector o el diagrama de fuerza normal en cada una de esas barras. Si nosotros queremos, por ejemplo, graficar esta barra, tenemos que introducir como que esta es una sola barra, como que esta es otra barra separada y la barra 1 es otra barra. Entonces, el concepto de número de barras, en parte podemos definirla como las barras que van a ser utilizadas para el diagrama de tensiones, en pocas palabras, ¿verdad? O básicamente las barras que están subdivididas en tramos pequeños. Para este caso, nosotros ya le estamos proveyendo a ustedes el número de barras, es decir, ya le damos la numeración de cada una de las barras y directamente es colocar cuántas barras hay en esa estructura. En este caso tenemos 10 barras. Entonces colocamos NB igual a 10. NX, el número de reacciones, habíamos visto que tenemos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso, como habíamos dicho que la reacción que está acá, esta reacción X2, es igual a esta, lo que hicimos fue, teníamos X1 acá y X3 acá, eliminar una de las incógnitas y asumir ya que directamente son iguales. Entonces realmente tenemos solamente una acá. Entonces tenemos tres incógnitas en nuestra barra. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En total tenemos 8 reacciones. Las hipótesis reales, en el video se explicó que básicamente consiste en cuántas cargas reales o sistema de cargas reales tengamos por separado. Vamos a asumir en este caso que tenemos solamente un sistema de cargas para no complicarse. Pues se puede, por ejemplo, dividir las cargas distribuidas, las cargas puntuales, sin embargo, para no hacer un poco más complicado el ejercicio, vamos a asumir que solamente tenemos una hipótesis real. Y la hipótesis virtual corresponde a cuántos desplazamientos estamos estudiando. En este caso estamos estudiando solamente un desplazamiento nodal en el punto 9. Entonces tenemos NH0 igual a 1. Y NC siempre va a ser igual a 2 para nuestro caso, ya que lo que nosotros hacemos es estudiar la tensión normal y la tensión de flexión de las barras. No estudiamos las tensiones de cortantes, ¿ok? Entonces continuamos. Luego tenemos las variables geométricas de la barra,
que son tanto las secciones como el modo de elasticidad, como las cargas, etcétera. Para cargar la geometría de las barras, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que cargarlo de manera ordenada siguiendo la numeración de las barras. Es decir, la matriz L vamos a ir cargando barra por barra respetando el orden de cada una de esas barras. La barra uno tiene una dimensión de 4, la barra 2 tiene una dimensión de 4, la barra 3 tiene 4 metros, la barra 4 tiene 12 metros y así, respetando siempre la numeración de cada una de las barras. Igual con el ancho de las barras y el alto de las barras. Esto es para que cuando nosotros eh, querramos calcular el área de la sección transversal, directamente realicemos el producto entre estas dos matrices para obtener justamente la sección transversal o el área de la sección transversal. Ponemos el ancho de la barra 1, esta es la matriz de ancho de las barras. Esta es la matriz de alto de las barras. Entonces introducimos barra por barra, ¿verdad? El ancho y el alto. Y para la barra 4, que es una barra circular, vamos a poner, eh, en este caso vamos a poner 0, podemos poner también 1 si queremos, no importa, ¿verdad? Porque después vamos a cargar de nuevo el valor de esa área de forma manual, no en la matriz. Ya que esto lo que nosotros estamos haciendo es suponiendo que las barras son rectangulares, que tienen un ancho y tienen un alto. Pero en la barra 4 tenemos una barra de sección circular. Entonces cargamos para la fila 1 y para la columna 4 del área. Esta matriz AS lo que hace es multiplicar cada uno de los elementos por sí mismo. Este por este por este. Es decir, este producto que está aquí, punto asterisco, es la multiplicación de elemento por elemento en dos matrices iguales. Si nosotros hacemos BA por HA, no va a realizar el programa porque BA es una matriz 1 por número de barras y HA es una matriz 1 por número de barras. Entonces esto no concuerda, vamos a decir, en el producto. Pero nosotros lo que hacemos es hacer una multiplicación de elemento por elemento, utilizando esta función de punto asterisco. Eso básicamente lo que hace es multiplicar uno a uno los valores de las matrices. Y luego en el elemento de la fila 1 y la columna 4, el área, introducimos en la sección del tensor cuadro, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y la inercia que es pi por diámetro a la cuarta sobre 32. Sería la inercia y esto sería la inercia. Inercia. Y luego el modo de elasticidad que es igual para todas las barras. Entonces lo que hacemos es colocar en la fila número 1 y en todas las columnas el mismo valor. Es decir, si nosotros colocamos de esta forma 1 a 10, estamos introduciendo en cada una de las columnas este valor de 2e a la 7. 2e a la 7 básicamente es 2 por 10 a la 7. Eso nada más indica esta expresión, vamos a decir. Y luego las variables de algunos ángulos que nosotros vamos a definir luego que este ángulo es A1 y este ángulo es B1. Nos va a servir más adelante después para el cálculo de las tensiones y las cargas. Esto ya se había explicado en el video, así que no voy a repetir, ¿verdad? Es básicamente lo que se hace, una subdivisión de cada una de las barras. Y ahora ya pasamos en la parte nueva, que ya no incluye la clase pasada, que es la determinación de las ecuaciones de las tensiones. O sea, nosotros ya vamos a calcular los diagramas de tensiones y para ello vamos a aplicar el mismo concepto que utilizábamos en estructura 1, que es el de realizar una sección en cualquier punto de cada una de las barras y obtener los valores de las ecuaciones de momento y normal. Por ejemplo, la barra 1 vimos que teníamos una reacción de X5, ¿verdad? Es la barra que está más a la izquierda hacia abajo. Hacemos un corte cualquiera y analizamos el momento y la normal de esta barra. Lo que hacemos es colocar la normal de la barra 1 corresponde a menos X5, ya que está en la misma dirección. Y el momento de la barra 1 es 0, ya que no hay ninguna fuerza perpendicular a la barra. Y básicamente eso, es ir cargando, o sea, ir escribiendo barra tras barra la ecuación de la normal y del momento flector correspondiente.
La barra 2 tenemos esta, ¿verdad? Tenemos que la normal 2 es x6 y la normal, el momento flector ya es x7 por x. Aquí ya vemos ya que existe una fuerza perpendicular a la barra, entonces se genera ya flexión. Y hacemos lo mismo para todas las barras. La barra 3, la barra 4, que la barra 4 en este caso era una barra de dos fuerzas, que no va a tener el momento flector. La barra 5 que en este caso nosotros tenemos la incógnita x8, entonces nosotros entramos por este lado para poder calcular el diagrama de esta barra. Ponemos nuestra línea de visualización hacia este sentido y obtenemos las ecuaciones de normal, que en este caso no hay ninguna fuerza horizontal, y el momento flector en la barra 5 que corresponde a x8 por x menos esta carga distribuida por x al cuadrado sobre 2 menos P1 por esta distancia que está acá. Inicialmente lo que hacemos es transmitir esta carga como un momento y una carga puntual P hacia. Entonces, este momento es este, menos P1 por 3. Esto medía 3 metros. Y luego tenemos esta carga P por la distancia X, así como está aquí. Esto es porque nosotros estamos entrando de un lado contrario a la barra 5. ¿Ok? Luego tenemos la barra 6 que es el voladizo, que básicamente es P por X. Eh, la barra 7 que es la barra que está arriba de la barra 1. Hacemos lo mismo, entramos en la parte de hacia abajo, ¿verdad? Como esta parte no nos interesa, ponemos nuestra visualización desde este punto hacia arriba. O sea, esto va a valer X. Esto creo que valía 4 metros. 4 metros. Entonces vamos cargando, ¿verdad? N5 o N7 corresponde a X5, M7 corresponde a X4 por X, P2 por X, y como no hay ninguna otra fuerza externa acá, no se considera. Luego para la barra 8 lo mismo, ¿verdad? Tenemos las reacciones y la normal y el momento. Para la barra 9 acá vamos a parar un rato para poder analizar un poco mejor esto, porque es un poco más complejo de lo que parece, ¿verdad? Ustedes se fijan que la carga distribuida no está perpendicular a la barra. Sin embargo, nosotros queremos hallar el momento flector que generan las cargas perpendiculares a la barra, ya que las cargas en la dirección de la barra no generan flexión, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a descomponer la carga distribuida de la siguiente forma. Voy a mostrarles cómo yo hago para que ustedes entiendan. Tenemos una barra inclinada en donde vamos a decir, esta dimensión es X. Dijimos que este ángulo que está acá se va a llamar A1. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Acá está A o A1, ¿verdad? Entonces, este ángulo A, lo que hacemos es transformar esta longitud inclinada multiplicando por el coseno del ángulo A1. Entonces, tenemos nosotros la distancia horizontal de esa cara distribuida. ¿Qué hacemos? Multiplicamos esta carga distribuida Q por esta distancia. Entonces, esto básicamente se convierte en una carga puntual igual a Q por X por coseno de A1. ¿Me siguen todo hasta aquí, verdad? Esta distancia que está aquí siempre es X, la horizontal. ¿Qué tenemos también aparte de eso? Tenemos que, si hacemos un sistema de ejes, este ángulo que está aquí, A1, que es este ángulo A1, es igual a este, por perpendiculares, ¿verdad? Esta perpendicular a esta barra y esta es a esta barra. Entonces, este ángulo es igual a esta, o alfa o A1. Vamos a llamarle A1 para no cambiar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en este caso? Voy a poner más grueso la barra para que se entienda un poco mejor. Vamos a descomponer esta carga puntual hacia el sentido perpendicular y hacia el sentido tangencial. Tenemos una carga Q por X. Para poder transformar esto a una carga tangencial tenemos que multiplicar por el seno del ángulo, ¿verdad? Entonces quedaría Q por X por coseno de A1 por seno de A1.
Y esta carga en perpendicular, ¿cómo va a quedar? Va a quedar, voy a poner acá, Q por X por coseno de A1 por coseno de A1, es decir, coseno al cuadrado de A1. Y luego, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra barra inclinada todavía, tenemos nuestra longitud X, tenemos una carga así y una carga así. Este sería QX seno coseno, este sería QX coseno cuadrado. Como nosotros hallamos una carga distribuida a lo largo de su longitud, simplemente dividimos con la longitud de la barra, es decir, dividimos entre X. Y entonces tenemos, por ende, un sistema de esta forma. Un poco más inclinado ya. Tenemos una barra de esta forma. Tenemos una carga distribuida así, hacia abajo, mirando hacia abajo, hacia la barra, que es igual a este valor que está aquí, Qx, perdón, que es igual a este valor, Q por coseno cuadrado de A1. Y tenemos luego una carga distribuida tangencial en la barra, de esta forma, que es Q por coseno de A1 por seno de A1. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer para el caso en el que tengamos una carga distribuida que no sea perpendicular a la barra. Lo que vamos a hacer es descomponer nuestra carga distribuida en la dirección perpendicular y en la dirección tangencial de la barra. Entonces, ¿qué vamos a tener entonces? ¿Se entendió esta deducción, esta mini deducción que hice recién? ¿Alguna consulta hasta acá? Si es que no entendieron eso, puedo repetir de nuevo. Si entendieron, podemos continuar nomás. Sí, entendí, brother. Ok, vamos entonces a continuar. ¿Dijiste que entendiste o que no entendiste? No, no entendí. Sí, se entendió. Ah, ok, ok, genial. Entonces, se entendió, entonces vamos a aplicar eso en nuestra barra. Entonces, ¿qué vamos a tener realmente? Vamos a tener una barra con una cara distribuida, Q por coseno cuadrado de A1 y una carga tangencial Q por coseno de A1 por seno de A1. ¿Ok? Entonces, para el cálculo de la normal, en el momento hacemos el uso de, es como que vemos otra vez de manera longitudinal esta barra y vamos a ir cargando cada una de las cargas. Por ejemplo, en la normal, tenemos que descomponer la reacción X1 en la dirección de la normal, es decir, multiplicamos por el seno del A1. Y como está en la dirección de la normal, es menos X1 por seno de o A1. Luego tenemos X2, que en este caso, este es el ángulo A1, entonces X2 por el coseno de A1 positivo, ya que está en la dirección opuesta a N, ¿verdad? Entonces X2 por coseno de A1. Luego, la carga distribuida que es esta, ¿verdad? Está en la dirección de la normal, entonces negativo Q por coseno de A por seno de A. Y como es una carga distribuida, lo que tenemos que hacer es multiplicar por la longitud X. Nada más que eso. Entonces, la carga distribuida por la X. Y luego tenemos que tener en cuenta que esto corresponde al estado real de cargas, pero a su vez también tenemos un estado de cargas virtual en ese punto, que es la P igual a 1. Esta carga P igual a 1 lo que vamos a hacer es transformar también en la dirección de la normal. Y básicamente es lo mismo. Es lo mismo que esta carga, esta reacción X1. Entonces lo que hacemos es multiplicar también por el seno de A1, es decir, menos 1 por el seno de A1. Y dejamos en un color rojo para poder identificar más tarde. Y el momento igual, el momento es transformamos estas reacciones, multiplicamos por las longitudes X correspondientes y luego ponemos la carga P igual a 1 por su distancia correspondiente. Entonces, básicamente lo único complicado de esto es la transformación de esta carga distribuida. Lo demás ya es repetido como conocen, vamos a decir. Por último, la barra 10, que es similar,
La única diferencia es que el ángulo B es diferente. Este ángulo B en este caso es 45 grados. Vamos a llamarle mientras tanto B1 para tenerlo de manera literal. Entonces, este ángulo es B1 y hacemos lo mismo, ¿verdad? Descomponemos esta cara distribuida perpendicularmente y termina siendo de la misma forma, ¿verdad? Esta cara distribuida va a ser Q por coseno cuadrado, pero del ángulo B1. Y la cara distribuida tangencial va a ser esta, va a ser Q por coseno de B1 por seno de B1. Entonces, más o menos siempre se va a repetir este mismo patrón en las ecuaciones cuando tenemos una carga que no es perpendicular a la barra. Siempre va a aparecer un coseno al cuadrado o un seno al cuadrado, dependiendo de la disposición de la barra. Y hacemos lo mismo, ¿verdad? Cargamos las reacciones, descomponemos en sus direcciones correspondientes y vamos a ir creando uno a uno todos los elementos. Y ya terminamos la parte manual. O sea, todo esto lo que nosotros recién habíamos visto es el cálculo manual de las reacciones, el cálculo manual de las ecuaciones de las tensiones. Y ahora ya podemos pasar a resolver el ejercicio en el código de Scilab. Entonces, si es que se entendió todo hasta acá, podemos continuar en el código y vamos a ver cómo se va introduciendo todo esto. Entonces, voy a abrir una pestaña dividida, ¿verdad? Vamos a, vamos a ver si se ve bien. Barra uno, barra uno. Vamos a vernos de la parte de de las reacciones. Acá. Vamos a hacer un poco más de zoom. Acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Primeramente hicimos la introducción de los datos de entrada, que son los números de barras, número de reacciones, lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Las longitudes, los anchos, la altura, el área, la inercia. La inercia de una barra rectangular es 1/12 por el ancho por el alto al cubo. Fíjense acá que para el producto entre dos vectores de la misma dimensión, para que se multiplique elemento por elemento, lo que hacemos es utilizar una simbología de punto asterisco, ¿verdad? Y si nosotros queremos elevar al cuadrado cada uno de los elementos en un vector, hacemos de manera similar, ¿verdad? La simbología de punto elevado al cubo. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo aquí es elevar todas las componentes al cubo de la matriz HA o del vector HA. Entonces, siempre que nosotros queramos trabajar elemento por elemento en un vector, vamos a utilizar la simbología de punto. Un punto y después el símbolo. Punto dividido, punto asterisco o lo que fuese, ¿verdad? Y así. Acá están los ángulos que habíamos visto, ¿verdad? Alfa 1, que es el ángulo, que es este ángulo que está aquí, que es el arctangente de la dimensión vertical, que es 4 sobre la dimensión horizontal, que es 8. Entonces, 4/8 tenemos este ángulo. Así se escribe el arctangente de un ángulo. Este valor de A1 va a estar en radianes siempre. Entonces, tengan en cuenta esto. Esto no está en ángulo. Voy a poner acá. Esto es radianes. Porque el código trabaja en radianes, no trabaja en ángulos sexagesimales. Y las cargas correspondientes. Acá vamos a ir introduciendo cada uno de los valores de la matriz A, que ya habíamos visto la clase pasada, que están por aquí, que básicamente es colocar fila por fila, ¿verdad? Por ejemplo, la fila 1 corresponde a la ecuación número 1. Entonces vamos a ir colocando cada uno de los elementos o cada uno de los coeficientes dependientes dentro de la matriz. Estos dos puntos indican que vamos a ir cargando todos los elementos del vector. ¿Ok? Básicamente eso. Entonces, cargamos la matriz A de esta forma, ¿verdad? Para todas las barras, de la barra 1 hasta la barra 8 de esta forma, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, la última fila es 0,8, 0,4, 0,06.
Esto yo les puse aquí para que ustedes tengan también mejor manejo, para que ustedes puedan ver después cuando practiquen de dónde vino esta línea de código. Nada más eso. Luego la matriz B, que es esta que está aquí, hacemos lo mismo, ¿verdad? Para la barra uno, para la barra 2, para la barra 3, fíjense que todos son valores este, literales, ya que nosotros acá ya definimos nuestras cargas. La carga Q, la carga P1, la carga P2. Entonces nosotros ya podemos trabajar directamente con valores literales en las matrices, para no ir confundiéndonos mucho de que si esto fue 40 o 400 o 50 o si 500 o 5 horas. Para no confundirnos con los números, ya nosotros ya definimos directamente al comienzo y trabajamos solamente con las letras. Para la ecuación número uno tenemos menos 4Q, tenemos más 2Q, P2 positivo, menos 4Q, menos 8Q. Este creo que debería haber sido 8Q. Debería de revisarlo un poco antes. ¿Qué ecuación esa es? La ecuación número 4. Sí, que 8Q es. Me equivoqué en esa parte. Entonces vamos a poner aquí menos 8Q, menos 8Q y menos 8Q para no olvidarnos las cosas. Entonces menos 8Q, el matriz B, que sería este, más 4Q, 0 en la ecuación 6, no tenemos ninguna variable independiente y así cargamos cada uno de los valores. Tengan en cuenta que esta matriz A se carga fila por fila, pero la matriz B como una matriz columna, que es así, ¿verdad? Se carga columna tras columna y eso se hace mediante el símbolo de punto y coma. Si nosotros colocamos de esta forma, estamos diciendo que esto vamos a introducir en la columna 1, en la fila 1, en la fila 2, como una matriz columna. Acá también se puede ver eso, ¿verdad? Estamos diciendo que vamos a ir cargando todas las filas. Acá por ejemplo, decimos que vamos a cargar todas las columnas y acá decimos que vamos a cargar todas las filas. Pero en la columna número 1. Y vamos a ir introduciendo uno a uno estos valores correspondientes. Y lo mismo con la matriz B sub 0, que es más fácil ya que solo tenemos dos valores, menos 1 y 1. Y luego ya podemos calcular las reacciones, ¿verdad? Esto ya nosotros podemos darle compilar al programa y nos va a salir en la consola los resultados finales, que en este caso son x y x0. Si nosotros escribimos directamente la matriz x y x0, ya nos arroja las reacciones correspondientes a cada una de las variables que habíamos definido en el comienzo. Entonces quedó claro entonces esto. Esto es ya cosa de que ya se dio la clase pasada. Si alguien tiene dudas, puede revisar el video de la clase pasada. Pero es un resumen en general nada más. Ahora lo importante es ver cómo cargar estas ecuaciones. Nosotros habíamos definido una serie de ecuaciones de tensiones para cada una de las barras. Pero como nosotros estamos trabajando de forma matricial esto, yo expliqué en el video eh, que les pasó a la compañera, ¿verdad? Que para poder hacer eso tenemos que transformar estas ecuaciones en un sistema matricial. Y para eso utilizamos un vector denominado S, que básicamente lo que hace es dividir la barra en pedazos pequeños. Ese es el parámetro auxiliar que está al comienzo del código. Nosotros asumimos que vamos a tener un número de 5 divisiones, entonces se genera un vector S, que es un vector de separación de las barras. Y lo que va a hacer básicamente es, sin importar la dimensión de la barra, siempre va a dividir las barras en partes iguales de 5. Básicamente es eso. ¿Y cómo funciona eso? Vamos a ver acá en el PowerPoint. Básicamente lo que hace es, esta X que está acá, o vamos a ver este mejor, ¿no? Esta X que está acá se convierte en una variable que, o sea, en un vector que separa tramo a tramo y evalúa este momento M2 en este valor 0, en este valor 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 0,8 y 1. Es decir, nosotros vamos a hacer una matriz que
se llame Q sub 0, obviamente, ¿verdad? Y que tenga tanto los valores de la normal en 0, 1, 0, o sea, en 0, 0, 0, 2, 0, 4 y los momentos en 0, 0, 0, 2, 0, 4. ¿Y cómo hacemos eso? Este valor de X para cada una de las barras va a ser ahora el vector S por L de la barra que estamos analizando. Eso ya expliqué en el video, ¿verdad? Todas las ecuaciones que tengan X, vamos a transformarlas en esto, siempre. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, en la barra 6 tenemos una X, esta X se convierte en S por L de 6. Para que se subdivida en 6 partes iguales y se evalúe esta ecuación en esos 6 puntos. ¿Se entendió eso, verdad? Es un repaso del video otra vez para que se quede mejor en claro. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿O todo genial? Bueno, asumo que se entendió, entonces continuamos. Entonces habíamos dicho que vamos a ir cargando las tensiones en una matriz denominada matriz de tensiones reales y tensiones virtuales Q sub 0 y B. Q sub 0 es una matriz que depende de tres variables. Depende del número de barra, depende de la hipótesis que se esté estudiando y depende de si estamos trabajando con una normal o con una flexión. Como la hipótesis generalmente se adopta como una sola verdad, entonces este for que está aquí es en el caso de que exista una o más hipótesis. Por ejemplo, si existen dos hipótesis de carga, vamos a ver una ecuación para que se entienda mejor. Esta, por ejemplo, esta ecuación se entiende muy bien, ¿no? Supongamos que tenemos dos hipótesis de carga. La hipótesis de carga real para la carga distribuida. Esta va a ser nuestra hipótesis real número uno. Y la carga puntual o las cargas puntuales corresponden a nuestra hipótesis real número 2. ¿Qué ocurre? Para la hipótesis uno solamente tenemos que introducir en la matriz Q sub 0 este valor que está acá. Entonces esto va a estar, por ejemplo, en negro. Y para la hipótesis real 2, que corresponden a las cargas puntuales, esto va a estar introducido en la, por ejemplo, en la hipótesis 2 y de color verde, por ejemplo, ahí para diferenciar de la hipótesis virtual. ¿Y qué sucede con con esta parte que está aquí, este pedacito? Este pedacito es una variable que es, vamos a decir, igual para cada una de las hipótesis. Es decir, para nuestra hipótesis de carga real distribuida, igual se utiliza este valor de ecuación y para nuestra hipótesis de carga puntual también se utiliza este tramo de ecuación. Entonces, lo que hace la línea de código es generalizar las ecuaciones que contengan las incógnitas correspondientes a la ecuación. Por ejemplo, si nosotros vemos en el código, vemos que todos los valores que están aquí corresponden a las incógnitas x5, x6, x8, x4, x1. Y no hay ninguna carga distribuida Q, ninguna carga puntual P. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a generalizar este for. Vamos a hacer que estas ecuaciones se carguen tanto en la hipótesis 1 como en la hipótesis 2 de manera similar, para que ambas ecuaciones sean iguales. Porque si nosotros cargamos hipótesis 1 por separado, hipótesis 2 por separado, se va a hacer un poco más largo el ejercicio. Entonces, para hacer un poco más sencillo, para generalizar todo esto, hacemos un for que varíe de hipótesis y lo que hacemos es cargar solamente el elemento que corresponda a la incógnita o al coeficiente dependiente de la incógnita en la ecuación. No sé si se entendió eso. Es nada más para que se simplifique el proceso de programación y para que no se vuelva muy engorroso, porque fíjense que si nosotros queremos cargar esto para la hipótesis uno, luego para la hipótesis 2 tenemos que copiar y pegar lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos como 15 líneas más de código que nos molestan en el orden.
Es un poco más cómodo ver así, ¿verdad? Ya que esto igual funciona si tenemos una hipótesis, si tenemos NH igual a uno igual funciona, es decir, lo único que hace es hacer una sola matriz de Q sub 0, pero más bien para separar las variables que contengan las incógnitas de las reacciones. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cargar todos los elementos o todas las incógnitas dentro de la ecuación, dentro del for. Y aparte, afuera del for lo que hago es una superposición de efectos, es decir, lo que queda, por ejemplo, la carga distribuida, vamos a introducirlo en la ecuación 9 que faltó, ¿verdad? Entonces colocamos Q sub 0 de 9 a a la misma variable de la matriz, vamos a cargar de nuevo un valor extra, un valor adicional. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que este valor sea igual al anterior más la suma de lo que viene a continuación. Entonces, para qué esto? Para que se mantenga un orden y para que esto sea fácil de comprensión en la hora de la resolución del ejercicio. Nada más es para eso. Fíjense que vamos a ir viendo rápidamente uno a uno para que no nos- no perdamos el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, para la barra uno que corresponde a su normal, fíjense que acá yo estoy acá definiendo que todo esto que está aquí va a ser correspondiente al diagrama de fuerza normal y todo esto que está aquí corresponde al diagrama de momento deflector. ¿Y cómo yo diferencio eso? Colocando o un uno o un 2 en este paréntesis. Entonces, para la normal de la barra uno ponemos menos x de 5. X5, ¿qué es X5? Es la matriz de reacciones que está aquí. Entonces, para no ir introduciendo otra vez nuevo un valor numérico, lo que hacemos es llamar automáticamente a esa matriz y evaluarla en la posición 5 que corresponde justamente a la reacción X5. Y la hipótesis es porque dependen de las hipótesis, ¿verdad? Si tenemos dos hipótesis, tenemos tres hipótesis. Entonces, vamos a ver más bien eso en la parte del segundo parcial, donde se va a ver, vamos a trabajar con más hipótesis virtuales. Pero mientras tanto vamos a trabajar solamente con una hipótesis para simplificar un poco el trabajo. Pero más bien para generalizar esta línea de código. Entonces, la normal uno tenemos X5, el momento uno de la barra uno es cero, entonces colocamos cero. La barra 2 lo mismo, tenemos X6 negativo y X7 por X. Fíjense que acá yo ya estoy introduciendo el vector de separación con la longitud de la barra. Estoy poniendo menos X de la barra 7 por S por L de la barra 2. Esto básicamente lo que representa es esta X. Entonces, esto se va a repetir siempre que tengamos una X. ¿Ok? Que quede claro eso. La barra 3, la normal 3, vemos una normal, menos X de 8, ya que corresponde a la incógnita 8. Y el momento M3, 0. La barra 4 es lo mismo, tenemos X4 positivo y tenemos 0 en el momento flector. En la barra 5, hace un poco más complicado porque ¿qué habíamos mencionado nosotros? Que en esta parte del código vamos a introducir solamente los valores que contengan a las incógnitas correspondientes, es decir, solamente a esto. Esto no contiene a X8, ni a X5, ni a X nada, entonces esto se ignora y se va a colocar en la parte de la superposición de efectos, que vamos a ver cómo hacer después. Entonces colocamos en la línea del momento M5, X8 por X que corresponde a S por L5, que es para la barra 5 justamente. Y la normal, 0. Luego para la barra 6, lo mismo, ahora tenemos N6 igual a 0. Y fíjese acá que tenemos el momento, pero solamente depende de la carga P1, no depende de ninguna incógnita. Entonces, como no depende de ninguna incógnita, nosotros vamos a colocar 0, ya que no tenemos ninguna variable en este punto. Esto vamos a introducir en la parte de la superposición de efectos. Y luego la barra 7, lo mismo, ahora tenemos X5 negativo y X4 por X, pero esta P2 no introducimos, solamente colocamos esto. Sería esta parte, ¿verdad? Menos X4 por S por L7.
Se va entendiendo entonces la idea, ¿verdad? Una vez que ustedes entiendan de cómo hacer, ya van a hacer automáticamente esto. Ya les va a parecer muy sencillo realmente. La barra 8 tenemos menos x3 y en el momento tenemos x2 por x, que sería x2 por s por l de 8. En la barra 9 tenemos esta ecuación un poco larga, ¿verdad? Que corresponde a la normal, x1 por el seno de a1 más x2 por el coseno de a1. Y esta variable que está aquí, vamos a introducirla en la superposición de efectos una vez más. Y el momento lo mismo, ¿verdad? Tenemos menos x1 por coseno de a1 por x, que es s por l de 9, y tenemos menos x2 por seno de a por s por l de 9. Y la barra 10 es lo mismo, ¿verdad? Vamos a introducir solamente los valores que están con incógnitas en la ecuación, que sería x1 y x2. X1 y x2. Y para el momento es lo mismo, x1 y x2. ¿Se entendió entonces hasta acá, verdad? ¿Alguna pregunta que tengan? Genial. Entonces continuamos la explicación. Entonces, nosotros ya cargamos entonces toda la ecuación que contengan a las incógnitas de esa ecuación misma. Entonces, ¿qué es lo que nos queda por realizar? Introducir las variables de las cargas distribuidas, de las cargas puntuales, en una superposición de efectos. ¿A qué se refiere eso? A lo que nosotros ya habíamos definido inicialmente, vamos a sumar el valor de esas variables. Por ejemplo, si nos vamos a la barra 5, que es esta que está aquí, habíamos dicho que teníamos dos valores. Teníamos un valor de q por x cuadrado sobre 2 y un valor de p por p1 por 3 y p1 por x. Esto que está aquí nosotros vamos a introducirlo en la superposición de efectos. ¿Y cómo hacemos eso? Como es la línea de momento flector en la barra 5, tenemos que irnos a la parte de momento flector y entramos en Q sub 0 de la barra 5 en la hipótesis 1 porque estamos trabajando solamente con una hipótesis. Tengan en cuenta esto que acá ya no hay más ningún for. Esto ya es cargado manualmente. Esto sí es un for, pero esto es manualmente. Y en la fila 2 que corresponde a la flexión. Copiamos lo mismo que está acá, porque lo que nosotros queremos es superponer las dos variables. Y vamos introduciendo. Tenemos un medio de q por x cuadrado menos un medio de q por x cuadrado. Fíjense que esto que está aquí, esto es un vector s por L5, ¿verdad? Habíamos dicho que si nosotros queremos elevar al cuadrado cada uno de los elementos de un vector, tenemos que poner punto elevado. Entonces lo que hacemos acá es básicamente eso, ¿verdad? Elevamos todos los elementos de este vector s por L5 y vamos multiplicando por un medio q. Luego P1 por 3 lo mismo, ¿verdad? Menos P1 por 3 y menos P1 por X, que es menos P1 por S por L de la barra 5. Tengan en cuenta que es la barra 5. Luego la barra 6 tenemos un valor de P1X. Vimos que en el momento del for no estaba ningún valor, ya que no había ninguna variable. Entonces, cargamos de igual forma para la barra 6, para el momento flector en la fila 2, sumamos el mismo valor y le restamos menos P1 por S por L de 6, que es correspondiente a la barra 6. La barra 7 lo mismo, tenemos una variable de P2, introducimos lo mismo, ahora Q sub 0 de 7, la barra 7, menos P2 por S por L de 7, que corresponde a la X de la barra 7. La barra 8 no tenemos nada. En la barra 9 sí ya tenemos algo nuevo. Ahora tenemos esta carga distribuida para la normal y esta carga distribuida para la flexión. Este que está acá, que está en color rojo, vamos a ver que esto es del estado real, perdón, del estado virtual. Dijimos que teníamos dos matrices, Q sub 0 y B. Q sub 0 es la matriz de tensiones reales y B es la matriz de tensiones virtuales. Entonces, esto vamos a introducir en la matriz de tensiones virtuales, para que quede claro eso. ¿Por qué no puse acá, por ejemplo, en la línea de código?
Para la barra 9 tenemos menos Q, esta es la normal, ¿verdad? Tenemos menos Q por seno de A1 por coseno de A1 por X. Y para la flexión tenemos menos 1/2 por Q por coseno de A1 por coseno de A1, que es coseno al cuadrado de A1, por la longitud al cuadrado, que es S por L9 punto elevado al cuadrado. Y para la barra 10 lo mismo. Fíjense que nosotros pusimos la carga virtual en la barra 9. Y como nosotros ya habíamos colocado en esta barra, ya no podemos más colocar en la barra 10 esa carga. Solamente podemos colocar en una de las barras que está en el nodo. No podemos poner esta carga P igual a 1 en las dos barras. Porque si hacemos nosotros eso, vamos a estar diciendo que tenemos una carga P igual a 2, lo cual no es cierto. Nosotros solo tenemos una carga P igual a 1. Entonces, volviendo a lo que estamos en la barra 10, solamente tenemos una carga distribuida. Entonces solamente introducimos eso, ¿verdad? La normal, menos Q por seno por coseno por X, menos Q por seno por coseno de X. Y en la parte de la flexión, menos Q por coseno al cuadrado por X al cuadrado sobre 2, que es esto que está aquí introducido. Ustedes van a tener también este código de Scilab en el aula virtual para que ustedes puedan revisar y puedan estudiar también a partir de eso. Entonces se entendió hasta acá cómo cargar las tensiones reales, ¿verdad? Es muy mecánico. Una vez que ustedes practican mucho van a darse cuenta de que la única complicación que tiene el ejercicio es determinar esta ecuación, hacer manualmente la deducción de esa ecuación. Solamente esa es la parte complicada. Después la parte sencilla y la parte divertida es introducir todo esto en nuestro código de Scilab. Entonces, ya cargamos toda la matriz Q sub 0 y ¿qué nos queda después? Nos queda la matriz B, que es la matriz de tensiones virtuales. Que son los diagramas producidos por las reacciones virtuales. Ahora, ¿qué ecuaciones vamos a utilizar nosotros ahora? ¿Vamos a utilizar las mismas ecuaciones? Sí. ¿Por qué vamos a utilizar las mismas ecuaciones? Porque justamente las reacciones son las mismas, con la diferencia en que cuando nosotros hallamos las reacciones virtuales, colocamos X sub 0. Fíjese que nosotros aquí hallamos las reacciones virtuales utilizando la matriz B sub 0. Entonces, todas las reacciones X5 para el estado virtual se le va a denominar ahora mismo X sub 0 5, por ejemplo, ¿verdad? Fíjense, para la barra 1, la normal ya no va a ser más X de 5, va a ser X sub 0 de 5, ya que estamos entrando en la matriz de las reacciones virtuales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense que las ecuaciones son las mismas para cada una de las líneas de la matriz B y la matriz Q sub 0. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el nombre de la matriz y cambia la reacción correspondiente. Entonces, ¿qué yo les recomiendo a ustedes para que cuando ustedes resuelvan un ejercicio hagan? Es esto, mira. Miren bien qué voy a hacer. Voy a borrar todo esto que está aquí. Ustedes van a tener así en blanco su código, no van a saber, no van a tener todavía introducido las matrices de B. Entonces, ¿qué yo haría en su caso? Voy a agarrar y voy a copiar y pegar esto, que está acá, y pegar acá. Pero tengan en cuenta que esto estamos trabajando con la matriz B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar cada una de las variables por B. De esta forma. Como ve acá, ve acá, ve acá. Todas las cursos cero cambian a B. B, lo tenemos B y B. Y aparte de eso, también tenemos que las reacciones son las reacciones virtuales. Entonces, en vez de tener X, vamos a tener X sub 0. Entonces, cada una de las X vamos a ponerle un 0 al lado. 0, X0, 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 X0. Tengan en cuenta de ponerle X0 a todos los valores. 0, X0, X0. Así. Entonces, fíjense que una vez que ustedes definan estas matrices,
lo que más fácil es hacer la matriz B, ya que justamente es copiar y pegar esta. Obviamente, si ustedes hicieron algo mal acá, va a también estar mal acá. Entonces, siempre es recomendable que ustedes verifiquen línea por línea antes de copiar y pegar en la siguiente matriz. Y verifiquen que todo esté en orden, que todos tengan X sub 0. ¿Cómo pueden hacer eso en Scilab? Fácilmente, si ustedes le dan, agarran la X sub 0, ya les indica a ustedes todas las X sub 0 que están en esta parte. Si ustedes, por ejemplo, agarran la X, les indica dónde está la X, y si ven alguna X acá, obviamente va a estar mal, ¿verdad? Entonces tienen que cambiar esa X a X sub 0. Básicamente, si ustedes seleccionan un elemento, el código les busca todo lo que existe sobre ese elemento. Si ponen, por ejemplo, sobre la matriz B, van a ver todos los elementos que corresponden a la matriz B. ¿Ok? Entonces, esto ya está decidido, ya calculamos esto y ya podemos determinar de acuerdo a estas matrices. Ya definimos entonces nuestra matriz de estados virtuales B. ¿Y qué nos queda por realizar? Introducir esa variable que estaba en la barra 9, que es esta. Que, como repito, es la parte en la que se encuentra una carga. Entonces, esto va a ir dentro de la superposición de efectos, es decir, afuera del código de la matriz B. Entonces, para la fuerza normal, tenemos que solamente la barra 9 tiene esta variable. Entonces, colocamos B de la barra 9 en la fila 1 que corresponde a la normal, sumamos el mismo valor y colocamos -1 por seno de A1. Y para la flexión lo mismo. La diferencia está en que acá colocamos -1 por coseno por X. Y X habíamos dicho que es S por L de la barra 9 que estamos analizando. Entonces, una vez ustedes definen todo esto, terminan de cargar la matriz B, la matriz Q sub 0, ya lo último que queda es compilar el programa. Esta parte que está acá, desde acá hasta acá, ya es un código que está programado para que se calcule automáticamente el desplazamiento R sub 0. Esta matriz Q sub 0 minúscula, yo había explicado en el video que es una matriz de tensiones impuestas, o sea, desplazamientos impuestos o desplazamientos iniciales. Esto vamos a ver en la clase que viene, ¿verdad? Más en detalle, pero como nosotros tenemos solamente cargas distribuidas, cargas puntuales, no abarcamos ese contenido en esta clase. Entonces, la clase termina, o sea, el ejercicio termina cuando ustedes cargan la última línea de código de la matriz B. Ya ustedes pueden compilar esto, ¿verdad? Y hacen un pequeño display, eh, una línea de código para imprimir en pantalla el desplazamiento R sub 0, que es el que estamos buscando nosotros, que es este desplazamiento que está aquí en este punto, el del nodo 9. Entonces, si nosotros le damos compilar al programa, nosotros ya obtenemos automáticamente el desplazamiento del nodo 9. Tengan en cuenta que si a ustedes les sale algún error, les va a salir, por ejemplo, en qué línea tienen el error, y ustedes van, buscan en la línea de código y ven qué es lo que hicieron mal en esa línea correspondiente. Y básicamente eso, ¿no? No hay mucha complicación en el código. Lo único que tienen que entender muy bien es cómo definir, vamos a decir, las variables, cómo ir cargando, ahora tener en cuenta que se carga de esta forma. Y básicamente es eso, ¿no? Fíjense que no es muy complicado. O sea, una vez que ustedes tomen práctica ya van a hacer automáticamente esto, ¿verdad? La única parte complicada es sacar estas ecuaciones a mano. Pero esto ya es contenido justamente de estructuras uno, y ustedes teóricamente ya dominan esa parte, ¿verdad? Ya saben cómo sacar las ecuaciones de las tensiones de cada una de las barras. Fíjense que es más fácil aún que estructuras uno, porque solamente tenemos que trabajar con la normal y el momento flector, no con la cortante. Entonces es un poco más simplificado. ¿Qué más queda del PowerPoint? Ah,
Una vez que ustedes terminan esto, ya tienen ya los desplazamientos y fíjense que nosotros lo que hicimos fue cargar matricialmente los diagramas de tensiones. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, por ejemplo, si nos piden graficar el diagrama de tensiones del estado real o el estado virtual, tanto de normal como de flexión, lo que hacemos es irnos a la consola, vamos a abrir más grande, ¿verdad? Nosotros le definimos a nuestra matriz de tensiones reales como Q sub 0. Entonces, si nosotros imprimimos Q sub 0 en nuestra consola, nos va a salir para cada una de las barras las tensiones normales y las tensiones de flexión. Vamos a ver, por ejemplo, la del diagrama de fuerzas normales. Vamos a hacer un poco más de zoom. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí, esto lo que hace es en la lista abrir desde la barra 1 hasta la barra 10 todas las matrices correspondientes a la fila de la normal y a la segunda fila que corresponde a la flexión. Entonces, la primera fila de la barra 1 corresponde a la normal y la segunda fila corresponde a la flexión. Entonces, si nosotros queremos graficar la normal de la barra 1, por ejemplo, fíjense que es esto, ¿verdad? Básicamente es la primera fila constante, ¿verdad? Menos 70 kilonewton. Para la barra 2 tenemos menos 11,67, ¿verdad? Vieron que con su signo ya está introducido porque nosotros ya definimos nuestra línea de visualización cuando nosotros calculamos las ecuaciones. Fíjense, nosotros ya colocamos la línea de visualización en nuestra ecuación. Entonces automáticamente tienen que salir ya con el signo correspondiente. Vamos a ver otra vez. La barra 3 tenemos menos 128, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, la barra 9, que es esta barra. Tenemos que empiezan menos 22,36 y terminan menos 58 y es lineal. Fíjense, es lineal la variación de normal. Y para la barra 10, desde 28,28 hasta 56,57. Eh, ¿Cómo ustedes saben si esto es a la izquierda o si esto es a la derecha? Fácil. Ven el corte que hicieron ustedes. Por ejemplo, para la barra 10, hicieron un corte y las tensiones empiezan desde este punto hasta este punto. Entonces, este valor que está acá va a corresponder obviamente al primer valor de la barra. Y el último valor va a corresponder al último valor de la derecha. Y así ustedes pueden ir graficando sus diagramas correspondientes, tanto el diagrama de tensiones reales Q sub 0, como, vamos a limpiar la pantalla, como el diagrama de tensiones virtuales B, que básicamente son estos: los diagramas de fuerza normal virtual y los diagramas de momento flector virtual. Ustedes pueden ir graficando a partir de esta línea de código, o sea, estos resultados de la matriz de Q sub 0 y B. Y luego eh, finalmente se hace el procesamiento de la integral y obtenemos el desplazamiento final. ¿Se acuerdan ustedes que les comenté el tema del signo del desplazamiento? Nosotros habíamos definido nuestro desplazamiento hacia abajo, ¿verdad? P igual a 1. Entonces, si esto sale positivo, ¿qué nos indica? Que el desplazamiento está correcto, es en esa dirección. Entonces, el desplazamiento final fue de 0,057 metros, esto está en metro, ¿verdad? Que es igual a 5,7 centímetros. Entonces, ahí termina nuestro ejercicio, ya calculamos el desplazamiento, calculamos los diagramas y calculamos las tensiones finales y las reacciones, ¿verdad? Entonces abarcamos todo el contenido que corresponde al análisis de una estructura general. Acá otra vez les expliqué que el signo indica el desplazamiento hacia abajo como hayamos supuesto, y esto da en metro. Porque si es la regla
de las dimensiones. Nosotros colocamos en nuestro código las dimensiones en metro, ¿verdad? Todo esto en metro. Entonces, si nosotros respetamos esa unidad de medida, nos va a salir en esa misma unidad de medida. ¿Quedó claro entonces hasta acá? Si es que no hay ninguna consulta, podemos terminar la clase hasta acá y continuamos la siguiente semana. Eh, Traten de ver siempre el video de introducción que se sube o en el día o el domingo, a veces se sube domingo, ¿verdad? Por culpa de que yo no pude este fin de semana, entonces yo le mandé a la compañera, o sea, hoy a la mañana, ¿verdad? Entonces, traten de ver eso para poder dar la clase de manera un poco más sencilla y un poco más cómoda. Y nada más que eso, ¿verdad? Gracias por asistir y voy a terminar la grabación.